Más allá de los límites de nuestro sistema solar, existe un exoplaneta gigante que ha despertado la curiosidad y el asombro de científicos y astrónomos desde su descubrimiento. Se trata del planeta nombrado como LHS 3844b. ¿Qué secretos se ocultan en este mundo rocoso? ¿Cómo se formó este enigmático exoplaneta? Quédate en este video, donde responderemos estas preguntas y más acerca de este misterioso planeta. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. LHS 3844b es un exoplaneta rocoso que orbita la enana roja del mismo nombre en la constelación de Indus, a más de 48 años luz de nuestro sistema solar. Fue descubierto gracias al satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito, el 20 de septiembre del 2018, utilizando el método de tránsito en un área 400 veces mayor que la abarcada por la misión Kepler. El tránsito astronómico es un fenómeno durante el cual un astro pasa por delante de otro más grande, bloqueando en cierta medida su visión. El método del tránsito es más empleado actualmente en la búsqueda de planetas extrasolares. Para esto, se utilizan satélites con sensores fotométricos del tipo CCD extremadamente sensibles, con los que se espera averiguar el número de planetas existentes en la galaxia, así como encontrar planetas de tamaño y órbita similar a la de la Tierra. En agosto del 2022, este planeta y su estrella anfitriona fueron incluidos entre los 20 sistemas que serían nombrados por el proyecto conocido como Name ExoWorlds, o en español, Nombra a los Exomundos. Este fue gestionado por la Unión Astronómica Internacional, con el objetivo de recopilar nombres con los que posteriormente podrían ser denominados algunos objetos astronómicos, y que luego serían considerados como su adopción oficial por la organización. Los nombres aprobados, propuestos por un equipo de Costa Rica, fueron anunciados en junio del 2023. El planeta LHS 3844b se llama Quaqua y su estrella anfitriona se llama Batsu, según las palabras en idioma bribri hablado por uno de los grupos étnicos originados más numerosos de Costa Rica para mariposa y respectivamente colibrí. Este exoplaneta, uno de los pocos planetas conocidos con el periodo de traslación más corto, se encuentra a una distancia de 932.000 kilómetros de su estrella. Este exoplaneta orbita a su estrella madre una vez cada 11 horas, y su radio es 1,32 veces mayor que el de la Tierra. Tiene un porcentaje de radiación luminosa en su superficie relativamente bajo, lo que indica que su superficie podría parecerse a la de la Luna o Mercurio. Se cree que este exoplaneta presenta un acoplamiento de marea con respecto a su estrella, lo que lo convertiría en el primer exoplaneta conocido con esta característica y con una composición parecida a la de la Tierra. Pero, ¿qué significa que un planeta presente un acoplamiento de marea? Esta es la causa de que la cara de un objeto astronómico esté fijada apuntando a otro, tal como la cara visible de la Luna, que está siempre apuntando a la Tierra. Un objeto acoplado de esta forma toma para la rotación sobre su eje al mismo tiempo que para efectuar la traslación alrededor del compañero. Este descubrimiento de acoplamiento de mareas fue posible gracias a técnicas avanzadas de observación y el análisis de datos del telescopio espacial Spitzer. Se cree que muchos exoplanetas están bloqueados por mareas debido a su proximidad a su estrella anfitriona, pero ese estado es difícil de probar. Medir la órbita de un exoplaneta es relativamente sencillo, pero precisar su rotación es mucho más difícil, especialmente si el planeta tiene una atmósfera que oscurece su superficie giratoria de la vista. Por otro lado, se espera que se realicen más pruebas con el telescopio James Webb, ya que permitirá a los astrónomos estudiar la rotación de exoplanetas que orbitan un poco más lejos de sus estrellas que el LHS 3844b. Los científicos piensan que ahora en esos planetas que pueden sustentar una atmósfera y temperaturas suaves constituye la mayor parte del espacio habitable de la Vía Láctea. Debido a este acoplamiento de marea que es este exoplaneta, una mitad siempre se encuentra de día mientras la otra mitad se encuentra en una noche eterna. La temperatura de su lado diurno es de 760 grados Celsius aproximadamente y presenta
una temperatura del lado nocturno consistente en 0 grados Kelvin o 273 grados Celsius bajo cero. Los datos observados en este planeta descartan atmósferas gruesas con presiones superficiales superiores a 10 bar, por lo que al tener una fina atmósfera hace que el terreno del planeta sea susceptible a la erosión por el viento estelar. Estos resultados apoyan las predicciones teóricas de que los planetas terrestres calientes que orbitan alrededor de estrellas pequeñas pueden no retener atmósferas sustanciales. Para explicar la falta de atmósfera se han propuesto varias hipótesis, pero la más aceptada es que el planeta se formó en el interior de la línea de congelamiento de su sistema estelar, porque si se hubiese formado más allá de la línea de congelamiento, habría transportado volátiles en la superficie y en una atmósfera espesa, que según los modelos de pérdida atmosférica debería haber sido suficiente para sostener una atmósfera hasta el presente. El planeta probablemente también se formó con un manto de degasificación pobre en volátiles, porque si el manto fuese similar en construcción al de la Tierra, con placas tectónicas, entonces todavía debería tener una atmósfera espesa, a menos que la enana roja del sistema hubiese estallado constantemente a un ritmo inusualmente extremo, que aún no se considera en los modelos de pérdida atmosférica. Una explicación alternativa para la falta de atmósfera podría ser a través de un gran evento de impacto, una con el impulso suficiente para despojar al planeta de su atmósfera y una gran parte de su manto. A pesar de que la mayoría de los científicos descartan la presencia de una atmósfera en este exoplaneta, un grupo reducido de estos prefiere ser más precavido y dejar espacio a la hipótesis de la presencia de una atmósfera delgada con nubes en su cielo. Con respecto a la presencia de vida en este planeta, lo cierto es que es un lugar muy poco hospitalario para el desarrollo de la misma, pero la existencia de planetas acoplados a sus estrellas como este abre un nuevo camino en la búsqueda de vida extraterrestre, más concretamente en la región conocida como Zona Terminator. Se trata de una región del espacio en la que hay estrellas y exoplanetas similares a LHS 3844b, que orbitan también enanas rojas y se cree presentarían acoplamiento de marea. Se conoce como Zona Terminator a esa zona divisoria o línea crepuscular en la que se separa el día y la noche en estos planetas, y en esa zona específica podría existir una brecha en la que la vida podría ser posible según algunos científicos. Todos estos descubrimientos, aunque bastante recientes, nos permiten ilusionarnos con nuevas noticias acerca de estos planetas más allá de nuestro sistema solar. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este video. Esperamos lo hayas disfrutado y al mismo tiempo hayas aprendido algo nuevo acerca de los misterios de nuestro universo. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en la próxima y hasta luego.